Brasil registró 1.179 muertos por el nuevo coronavirus el martes, su peor marca en 24 horas desde el inicio de la pandemia. En su último balance, el país latinoamericano también anunció más de 17.400 nuevos casos. Así, Brasil suma en total más de 271.000 contagios y casi 18.000 fallecidos. El país espera el pico de la pandemia a inicios de junio y ya registra más de la mitad de los más de 30.000 muertos de América Latina. Sin embargo, los especialistas advierten que en el país, con más de 210 millones de habitantes, las cifras podrían ser hasta 15 veces superiores, debido a la alta subnotificación ante la escasez de pruebas a gran escala. Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, es el epicentro de la enfermedad, con casi 66.000 casos y más de 5.000 muertos. En tanto, Río de Janeiro es el segundo en número de muertos, con más de 3.000, y el tercero en contagios, con casi 28.000. Brasil es el tercer país del mundo con más contagios después de Estados Unidos y Rusia. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha dicho que firmará un nuevo protocolo para recomendar el uso de la cloroquina, empleada para combatir el paludismo, a partir de los primeros síntomas. El Ministerio de Salud orienta su uso solo en casos moderados o graves. Estados Unidos y Canadá han advertido sobre sus posibles efectos secundarios graves. Pero Bolsonaro recordó que su aliado, el mandatario estadounidense Donald Trump, toma una píldora de hidroxicloroquina a diario, de manera preventiva, según lo dijo él mismo el lunes. Brasil recomendó el uso de la cloroquina e hidroxicloroquina para tratar incluso casos leves de la enfermedad del nuevo coronavirus. Ambos remedios, que se han empleado durante décadas para tratar la malaria y trastornos autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoidea, hasta ahora eran recomendados solo en los casos graves, por falta de estudios sobre su eficacia. Según un documento divulgado por el Ministerio de Salud, la prescripción quedará a criterio del médico y requiere también la voluntad declarada del paciente. El consentimiento que deberán firmar los enfermos aclara que la cloroquina y la hidroxicloroquina pueden causar efectos colaterales como reducción de los glóbulos blancos, disfunción del hígado, disfunción cardíaca y arritmias y alteraciones visuales por daños en la retina. La nueva medida atiende un pedido del presidente Jair Bolsonaro, quien ha calificado el nuevo coronavirus de gripecita y desde el inicio preconiza la ampliación del uso del medicamento para tratar a todos los pacientes. La postura del mandatario es apuntada como la principal causa de la renuncia del último ministro de Salud, Nelson Teich, quien ocupó el cargo durante menos de un mes tras la salida de su antecesor Luis Enrique Mandetta, también por divergencias con Bolsonaro. Brasil, el país más afectado por el nuevo coronavirus en América Latina, alcanzó el martes un nuevo récord al registrar 1.179 fallecidos por la enfermedad en 24 horas. En total, el gigante sudamericano suma en torno a 18.000 muertos y 270.000 contagios, aunque los expertos señalan que esta cifra podría ser hasta 15 veces superior debido a la falta de pruebas de detección. Si algo une hoy a Donald Trump y Jair Bolsonaro es la fe absoluta en la cloroquina y la hidroxicloroquina. Desde marzo, estos fármacos antipalúdicos han sonado como antídotos contra el actual coronavirus, pero sin tener garantías, ambos líderes han validado su uso hasta el punto de tomarlos. Hidroxicloroquina es lo que Trump asegura estar consumiendo desde hace 2 semanas, argumentando que siente curiosidad por sus efectos, pese a tener 0 síntomas. No hace daño a las personas. Ha estado en el mercado durante 60-65 años para la malaria, el lupus. Creo que te da un nivel adicional de seguridad. Pueden preguntar, muchos médicos están a su favor. Bolsonaro no solo afirma que ha guardado una caja de cloroquina para su madre, sino que ha aumentado su producción y quiere aplicarlo en protocolo para todos los pacientes de Brasil. Aun cuando en entrevista al diario Folha de Sao Paulo su exministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, admite que su eficacia no solo es débil, sino conflictiva. A un 33% de los enfermos se les presentó arritmia, uno de los efectos por los que aún no se ha respaldado su receta. Sabemos que causa efectos secundarios como náuseas, vómitos y problemas cardíacos. Por lo tanto, ir en contra del uso recomendado no es lo ideal. La posición de la OPS es que no hay evidencia para recomendar la hidroxicloroquina y la cloroquina para el COVID-19. Aún no tenemos resultados clínicos que sugieren eficacia en estos 2 medicamentos. Numerosas entidades médicas han vetado la cloroquina y la hidroxicloroquina. No descartan su utilidad en futuros tratamientos, pero hoy, sin pruebas totales, temen que defender su uso deje sin medicamento a quienes sí los necesitan y provoque más problemas. Sobre todo para Estados Unidos y Brasil,
que además de todo ocupan los primeros puestos en infecciones y muertes en el continente. Un grupo de indígenas Ateremahue navega por la Amazonía brasileña en una lancha rápida en busca de hierbas medicinales para combatir los síntomas del nuevo coronavirus. Con el sistema de salud saturado en el estado de Amazonas, esta población vulnerable tiene dificultades burocráticas para obtener atención médica en Manaus, la capital. Parece que eles escolhem quem atender. Parece que eligen a quién atender y nos dejan sin atención. Sem atenção. A gente Hemos aprendido a arreglárnoslas, virar. Até aprendi a luchar solos. sozinho. Por eso los indígenas de la aldea Guayquirú apelan a sus conocimientos ancestrales sobre la naturaleza para intentar mantenerse saludables y tratar los posibles síntomas de COVID-19. Sus recetas incluyen infusiones con cortezas de árboles con propiedades desinflamatorias o con ingredientes como yambú, ajo, limón, cáscara de mango, menta, jengibre y miel. La artesana Balda, de 35 años, temió haber contraído la COVID-19, pero ninguno de los magües Atere que vivían en el pueblo, ubicado en la zona rural de Manaus, fue examinado para confirmar el diagnóstico. El jarabe casero ayudó mucho a aliviar porque también tuve un problema de cansancio. Parecía que tomaba mi pulmón, me faltaba aire. Tomé el jarabe. Siempre converso con mi abuelo Marcos. Tiene 93 años y sabe mucho de remedios. Fui a preguntarle cómo podía hacer porque no quería la medicina del hombre blanco, porque ya escuché que no sirve para todos. Pese a la confianza que muestran en su medicina, aún no existe una cura ni vacuna que se haya probado eficaz para combatir el nuevo coronavirus. Según la Secretaría Especial de Salud Indígena del Ministerio de Salud, 23 indígenas murieron y 371 han contraído el nuevo coronavirus, pero ese registro no incluye a los que viven en las ciudades. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil creó su propio comité para monitorear la situación y sí incluye a indígenas urbanos en su recuento. Hasta ahora ha contabilizado 102 muertes y 537 contagios en todo Brasil. Es cierto. El gobierno mexicano confirmó el martes el descubrimiento de un túnel usado para transportar drogas desde su país hacia Estados Unidos. En efecto, se descubrió un túnel en Tijuana hacia San Diego. Lo que mencionó el presidente Trump es cierto y hay cooperación entre los dos gobiernos para evitar que se siga transportando droga hacia Estados Unidos de esta manera. El hallazgo había sido anunciado el domingo en Twitter por el presidente estadounidense Donald Trump, quien pidió a México hacerse cargo. Según López Obrador, se tienen pruebas y conocimiento de cómo se actuó, aunque no ofreció detalles del hallazgo durante su habitual conferencia de prensa matutina. Pero el viernes la Fundación Judicial Watch informó que autoridades estadounidenses habían encontrado en abril un túnel de unos 600 metros en un almacén de la ciudad californiana de San Diego, a unos metros de un concurrido puerto de entrada de aduanas y protección fronteriza. Según las autoridades, ante el aumento de la vigilancia en la zona limítrofe de unos 3.100 kilómetros, los narcotraficantes han construido este tipo de pasos y usan los sistemas de drenaje destinados a evitar inundaciones. Ambos países acordaron restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera desde el 20 de marzo para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pero sin afectar al comercio. El plazo del acuerdo que vencía el miércoles fue extendido y ahora regirá hasta el 22 de junio y será revisado en 30 días. Pero inició la vigencia del proceso para retirar fondos de las pensiones por la emergencia del nuevo coronavirus. En las primeras 24 horas se registraron más de 230,000 personas, y aunque el primer paso para la inscripción debería hacerse solo en línea, muchos afiliados carecen de acceso a Internet o no pudieron llenar el formulario. Ante el temor de no poder retirar su dinero, los clientes se agolparon el martes en las agencias administradoras de fondos de pensiones, arriesgándose al contagio. Yo necesito, soy del Cusco, yo ya no tengo ya. Yo quisiera irme yo al Cusco, pero no tengo plata ya ni para comer ya tengo. Entonces eso es lo que yo quiero ver, venir a preguntar, porque me dice ingrese, es que me he cansado ya de llamar por teléfono, el internet dentro.
Tampoco, no hay ninguna solución. La ley beneficia a más de 6 millones de trabajadores para mitigar la merma de ingresos por el confinamiento nacional en vigor desde el 16 de marzo. Los pagos no serán inmediatos, sino que empezarán a fines de mayo en 2 desembolsos con un mes de diferencia a través de los bancos. No nos quieren atender y todo su sistema está no está operativo. Todo el tiempo nos tienen ahí, solamente nos manda el vigilante para solamente decir no, entren por internet, pero a la final su internet no vale. Yo quiero sacar 25% porque no me interesa ya el FP. O quiero sacar 2.000 soles y tampoco me acepta la FP. En otras palabras, no me quiere dar mi billete, la FP. En Perú operan 4 administradoras: Integra, Habitat, Prima y Profuturo. Las operadoras accedieron a regañadientes a cumplir la ley, indicando que cuentan con los montos que deben repartir, aunque algunas intentan persuadir a los afiliados con correos electrónicos, advirtiendo sobre los riesgos a largo plazo de reducir sus fondos para jubilación. 1 de cada 4 peruanos se quedó sin ingresos por la pandemia, según un estudio de la encuestadora Ipsos. La Organización Panamericana de la Salud señaló el martes a Nicaragua por incumplir los compromisos adquiridos con el organismo en medio de la pandemia de COVID-19. El gobierno de Nicaragua tomó contacto con la OPS hace una semana, indicando que cumpliría su responsabilidad de informar sobre la situación de la pandemia a través del Reglamento Sanitario Internacional. También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos, confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado, a pesar de los pedidos reiterados de la OPS. El funcionario respondió así a preguntas a las autoridades de la OPS sobre una carta enviada el jueves pasado a la directora del organismo, Carissa Etienne, en la que 52 de los 57 diputados de Costa Rica pidieron realizar una evaluación externa sobre la COVID-19 en la vecina Nicaragua. La unicameral Asamblea Legislativa costarricense calificó de temerario el manejo que el gobierno de Ortega ha dado a la pandemia sin medidas de contención y con convocatorias a encuentros masivos. Sí podemos analizar la situación dentro del país, podemos brindar una mejor cooperación. Mientras tanto, las recomendaciones que se plantearon hace más de un mes continúan vigentes. El Ministerio de Salud de Nicaragua, que al momento de las declaraciones de Ugarte registraba 8 muertos y 25 contagios confirmados del nuevo coronavirus, actualizó la tarde del martes las cifras, dando cuenta de 254 casos, 10 veces más que los reportados hasta ahora y 17 decesos. En contraste, organizaciones civiles señalan más de 1.000 contagios y cientos de fallecidos, con hospitales colapsados por pacientes con males respiratorios que oficialmente son atribuidos a enfermedades como neumonía atípica. El gobierno colombiano anunció el martes una extensión al confinamiento dictado para contener la pandemia de COVID-19. El aislamiento preventivo obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. El gobierno decidió seguir con el aislamiento, aun cuando en teoría la enfermedad avanza de manera controlada desde que se detectó el primer contagio el 6 de marzo. Duque extendió igualmente el confinamiento obligatorio para los mayores de 70 años, que debía ir hasta el 31 de mayo. Las medidas generales impuestas desde el 25 de marzo debían ser levantadas el lunes próximo. La emergencia sanitaria, que fue la que nosotros declaramos hasta el 31 de mayo, a partir del 31 de mayo se va a extender hasta el 31 de agosto. Terminado el aislamiento preventivo, Colombia iniciará en junio una fase de apertura responsable con miras a recuperar vida productiva en temas como el comercio, con controles en aforos, con protocolos. Nosotros seguimos con fronteras cerradas, no se habilita transporte intermunicipal entre el 1 de junio y el 30 de junio, ni tampoco se habilita transporte aéreo, ni en el país, ni transporte aéreo internacional. Por su parte, el gobierno de Venezuela también decretó el martes un nuevo toque de queda en 3 municipios limítrofes con Colombia y Brasil ante un repunte de casos de la COVID-19, un aumento que el país vincula al retorno de sus connacionales en medio de la pandemia.
Según cifras oficiales, hay 10 fallecidos y 749 casos confirmados. El fin de semana se reportó una escalada de contagios en el país y el martes se registraron 131 nuevos casos, la cifra más alta en un día. Comodidad, seguridad y la posibilidad de mantener su vestimenta tradicional son parte de la oferta de la boliviana Mónica Calizaya, que diseña trajes de bioseguridad especiales para las emblemáticas cholitas, las mujeres aymaras patrimonio de La Paz. Los emprendedores bolivianos suelen adaptarse a las circunstancias para salir adelante y la pandemia del coronavirus no ha sido la excepción, pues muchos ya empezaron a mostrar su creatividad con originales ofertas acordes con estos tiempos. Es el caso de Calizaya, una comunicadora social que al ver que muchas de las actividades a las que se dedicaba quedaron limitadas por la cuarentena, empezó a elaborar trajes de bioseguridad. Primero empezó con los overoles comunes, pero pronto surgió un diseño especial. La iniciativa surge bajo la inquietud de las señoras de pollera, comerciantes sobre todo de distintos rubros, y pues quienes han estado siempre queriendo contrarrestar esta pandemia que ahora estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial, y pues de qué manera protegerse, ¿no? La vestimenta de la chola boliviana se caracteriza por el sombrero bombín, las polleras o faldas amplias, blusa, manta y la larga cabellera recogida en 2 trenzas. Calizaya resaltó la importancia de contar con trajes de bioseguridad adaptados a la vestimenta de las cholitas. Es importante porque realmente a una persona que desde que ha nacido es de pollera, es muy difícil hacerla cambiar para ponerle un overol, para ponerle, qué sé yo, hasta inclusive el barbijo ya se ha vuelto habitual en nuestra sociedad, pero no lo era, ¿no? Es un giro de 90 grados que realmente hemos dado todos, y me incluyo también yo, para poder estar protegidos. El material que usa para los trajes, polainas y gorros es una tela antifluid. Cada unidad cuesta cerca de $20. La iniciativa ha tenido muy buena acogida, sobre todo entre las asociaciones de vendedoras de mercados populares de La Paz, que incluso buscan uniformarse con trajes del mismo color. Un esfuerzo más. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió el miércoles una nueva prórroga del estado de alarma contra la pandemia del nuevo coronavirus. La prórroga, señorías, que pedimos es de 15 días. La evolución de la epidemia nos demanda prudencia. El estado de alarma deberá regir hasta el momento en que resulte necesario condicionar parcialmente algunos derechos en aras de la salud pública, y ni un día más. Los últimos días se vieron marcados por protestas contra el gobierno en varias ciudades, con manifestantes que acusan al Ejecutivo de cercenar libertades y de incompetencia en la gestión de la crisis. Las manifestaciones han recibido el apoyo de la extrema derecha de Vox. Y si usted, el señor Illa, el señor Simón, el señor Iglesias no hubiesen ocultado información a los españoles y les hubiesen protegido, habían salvado la vida de más de 30.000 de nuestros compatriotas. Y le digo también que no se habría aplicado este estado de excepción encubierto, que no solo no salva vidas, sino que está hundiendo y destruyendo la economía nacional. Inicialmente el gabinete minoritario en la Cámara planeó prolongar por un mes el estado de alarma que rige desde marzo y prometió que sería la última prórroga. Pero no obtuvo apoyos políticos y tuvo que rebajar la propuesta de extensión a 15 días. Y en las colas kilométricas para pedir una bolsa de comida. Rusia, el segundo país con más contagios por la COVID-19, registra por primera vez más curados que positivos y comienza a preparar una desescalada gradual no exenta de problemas en varias regiones del país. De acuerdo a los datos más recientes, en las últimas 24 horas se recuperaron de la COVID-19 en Rusia 9.262 personas, mientras que el número de los nuevos contagios se ubicó en 8.764. Según los datos oficiales, en total en Rusia hay 308.705 casos confirmados de la COVID-19, 152.306 de ellos en Moscú. Al mismo tiempo, durante las últimas 24 horas en la capital rusa se registraron 2.699 nuevos enfermos ante 5.440 dados de alta. Sin embargo, junto con esa dinámica positiva, Rusia registró también en la última jornada la cifra récord de 135 fallecidos, que elevó el número de los decesos por el coronavirus a 2.972.
Por todo ello, el proceso de desescalada promete ser largo, ya que en algunos territorios que ya habían comenzado a levantar las restricciones impuestas se vieron obligados estos días a dar marcha atrás después de registrar un incremento de los contagios. Con la pandemia de coronavirus, China se enfrenta a otro brote, el desempleo derivado del parón económico al que el virus sometió al país asiático. Mientras que en 2019 la tasa oficial de desempleo urbano nunca superó el 5,3%, el indicador saltó al 6,2%, máximo histórico en febrero, cuando el impacto en comercios y empresas comenzó a hacerse patente. Ante esta situación, el Ministerio de Finanzas se comprometió a hacer todo lo posible por estabilizar y ampliar el empleo. Para ello, el gobierno planea hacer un extenso uso de los subsidios y primas a la contratación, al tiempo que pretende relajar la carga impositiva a las pymes, entre otras líneas de actuación. Todo ello con el objetivo de recortar la tasa de desempleo urbana, la cual no contempla a la mayoría de los trabajadores ni la situación en zonas rurales. A este cuadro se le suma el próximo desembarco en el mercado laboral de unos 8,7 millones de titulados universitarios, a los que el virus ha tapiado un futuro hasta ahora prometedor, a pesar de la desaceleración económica. Con una demanda debilitada, Pekín lo tendrá cuesta arriba para recuperar el terreno perdido y avanzar en su plan de transformar a la segunda potencia económica mundial en una economía basada en el consumo. Un poderoso ciclón amenaza a India y Bangladesh en medio de la pandemia de COVID-19. Millones de personas fueron evacuadas el martes en operaciones complicadas por las estrictas medidas contra la pandemia. Ambos países se encuentran en confinamiento de diverso grado para impedir la propagación del virus. Las autoridades de Bangladesh planean evacuar a 2,2 millones de habitantes, pues temen que el ciclón Amphoe sea más devastador que Sidr en 2007, cuando murieron 3.500 personas. Según el Ministerio de Desastres, el número de refugios se ha duplicado para poder respetar las medidas de distanciamiento social y que todos puedan portar mascarillas. También se han preparado cuartos separados y aislados para pacientes que pudieran estar contaminados. El martes, el ciclón Amphoe se hallaba aún a varios centenares de kilómetros sobre la bahía de Bengala, con vientos sostenidos de 235 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 255. En India, la Oficina de Meteorología afirmó que Amphoe puede convertirse en el más poderoso ciclón desde 1999, cuando un superciclón mató a 10.000 personas en el estado oriental de Odisha.